Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y este canal es Estudiando con Fernando, en el cual hablamos únicamente del proceso de ciudadanía de los Estados Unidos. El día de hoy te vamos a compartir 10 errores que debes de evitar cometer el día de tu entrevista. Estos errores de cometerse puede ser que el oficial te tenga que mandar a una segunda entrevista. Son fallas que se pueden considerar graves. Entonces, el día de hoy vamos a verlo. El primer error que debes de evitar cometer es nunca digas durante la entrevista I don't understand, que quiere decir no entiendo o no comprendo. No es bueno que digas eso porque estás admitiendo, ¿verdad?, que no entiendes inglés. Y al decir esta palabra, es una palabra que automáticamente el oficial te dice, ok, no me entiendes, tendrás que venir a una segunda entrevista, practica más. Entonces evita bajo cualquier circunstancia decir I don't understand. Nunca digas esa palabra equivale a cancelación de la entrevista. Tampoco digas I don't know. No es bueno que digas I don't know porque quiere decir no sé, ¿verdad? Entonces, al admitir que no sabes algo, dependiendo del escenario o qué te está preguntando el oficial, si te está preguntando una fecha, si te está preguntando un lugar, algo que tú no recuerdas, no digas no lo sé, mejor di no recuerdo, I don't remember, ¿verdad? De esta manera puede ser que el oficial te dé más tiempo para que pienses o para que recuerdes lo que te está preguntando. Entonces, evita decir I don't understand y también evita decir I don't know. Palabras que debes de borrar de tu lenguaje durante la entrevista. Otro de los errores bastante graves durante este proceso es quedarse callado cuando se nos hace una pregunta. ¿A qué me refiero con quedarse callado? Por ejemplo, si el oficial te pide que le des alguna definición o te está haciendo una pregunta directa y tú no entiendes, ¿verdad? No estás comprendiendo lo que el oficial te está preguntando y te quedas callado. Muchas personas dicen, me quedé congelado y no pude decir nada, me atacaron los nervios. Entonces, al tú no intentar decir algo, al tú no pedirle al oficial que te repita la pregunta, al no pedirle al oficial que te haga la pregunta en forma diferente, todas estas herramientas que tienes, el oficial no te puede ayudar. O sea, si ya te quedas callado y él te sigue preguntando o te trata de ayudar, pero tú sigues en silencio, créeme, no hay nada que el oficial pueda hacer por ti porque tú estás en silencio. Entonces, ¿qué hacer? Si en dado caso uno no entiende nada y pues no sabe lo que está preguntando el oficial, ni cómo lo está preguntando, ni a qué se refiere, ni en lo más mínimo, puede uno pedir que repita la pregunta. ¿Cómo? Se le dice de esta manera. Can you please repeat the question? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Y el oficial te va a repetir la pregunta. Claro que esto no hay que hacerlo durante toda la entrevista porque si lo haces mucho, el oficial va a decir, esta persona no me está entendiendo. Ahora, si te repite la pregunta y aún así sigues sin entender, puedes pedirle que te haga la pregunta en una forma diferente, o sea, que te la elabore con otras palabras y a lo mejor con la nueva manera en que te hace la pregunta, si captas una de las palabras y puedes entender. ¿Cómo dirías esto? Dirías, can you please ask me the question in a different way? Can you please ask me the question in a different way? Me puedes hacer la pregunta en una forma diferente y el oficial con mucho gusto lo va a hacer. Claro, no lo puede hacer durante toda la entrevista, pero ellos entienden que de repente hay palabras que no manejamos comúnmente y que no estamos familiarizados con ellas. Entonces, no quedarse callado bajo ninguna circunstancia. Otro error bastante grave, el cual te puede costar, ¿verdad?, la ciudadanía ese día o la aprobación de tu entrevista, pues va a ser que no lleves la documentación necesaria de tu caso. Tú sabes cuál es tu caso, tú sabes qué información vas a necesitar, tú sabes cuáles son tus antecedentes, tú sabes si has tenido cambios durante el proceso. Entonces, en base a eso, lleva tu documentación. Claro que en la hoja de tu cita va a especificar exactamente qué debes de llevar, pero también vaya, hay que usar sentido común y saber, bueno, durante el proceso de ciudadanía tardó mucho y pues me divorcié o me casé o tuve un hijo o me cambié de dirección o tantas cosas que se pudieron haber hecho, pues hay que llevar esa documentación avalando. Lo más sencillo que puedes hacer aquí es antes de ir a tu entrevista consultar a un abogado y preguntarle qué es lo que hay que llevar, ¿verdad?, referente a el caso de cada quien. Mi caso es así, ¿qué me recomienda llevar? Y el abogado te va a dar la recomendación, ¿verdad?, según a tu caso. Pero ¿por qué decimos de la documentación? Imagínate que vas a tu entrevista y apruebas todo, pero el oficial te dice, ¿sabes qué? Como no me trajiste este documento que ocupo, pues no te puedo dar respuesta. Me tienes que mandar este documento. Entonces te tienes que ir a tu casa, vas a esperar
1 o 2 meses a que te llegue una carta en la cual te va a especificar exactamente lo que necesitas. Lo vas a enviar por correo, va a tardar 1 o 2 meses más en darte respuesta y siempre va a estar 4 meses más con los nervios. Entonces es mejor ir bien preparado para obtener ya la respuesta en ese momento positiva de que se aprobó la entrevista. Entonces, importante siempre llevar documentos según tu caso. ¿Ok? Según el caso de cada quien. Otro error que se debe evitar cometer ese día es andar a prisa, o sea, no llegar a tiempo a tu entrevista. Amigos, ustedes no saben cuántas personas pierden su entrevista porque no llegaron a tiempo. Se confían o intentan decir cualquier cosa para que les den más tiempo, pero en realidad hay personas que no alcanzan a llegar por el tráfico. Existen tantas variantes, ¿verdad? Trabas, pues, que pueden evitar que llegues a tiempo. Siempre recomendamos que hay que irse con 1 hora de anticipación para estar siquiera media hora por lo mínimo en el estacionamiento. En dado caso que exista alguna traba o algo de tráfico, pues traes tiempo de ventaja. Al edificio no te van a dejar entrar solo 15 minutos antes, pero es mejor esperar en el estacionamiento. Si ustedes han tenido oportunidad de escuchar los videos en vivo que hacemos y las experiencias que publicamos en nuestro segundo canal, Citizens Ahora, segundo canal de YouTube, hay muchas personas que dicen que no alcanzaron a llegar a tiempo a su entrevista. Y es triste porque imagínate que te preparas durante casi 1 año, todos los días estudias y no llegas a tiempo a tu entrevista. Y te tienen que reprogramar, ¿verdad? Otra entrevista, pero bueno, ya esa noche no dormiste, esa noche estuviste con nervios, etcétera, y no llegar a tiempo. Entonces, eviten cometer este gran error y hay que llegar a tiempo. Otro error bastante grave ya durante la entrevista es cambiar de respuestas. Así es, el oficial te pregunta una fecha y luego te la pregunta de nuevo y ahora das otra fecha. El oficial te pregunta dónde trabajas y después le dices otra respuesta. Entonces, es grave estarse contradiciendo durante la entrevista. Por eso uno debe de estar siempre bien atento durante la misma, porque el oficial a veces te va a preguntar o te va a hacer pues las mismas preguntas de nuevo. Te va a preguntar tu dirección y después de un rato te lo va a preguntar de nuevo. No es una trampa, sino que a veces donde ellos están llenando la información sale de nuevo que deben de poner esa información. O a veces se les cae el sistema y tiene que volver a comenzar, ¿verdad? A poner la información. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Siempre sus respuestas que sean firmes, enfáticas, no cambiar de respuesta. Para esto debes de practicar mucho en voz alta antes de ir a tu entrevista para que tengas naturalidad a la hora de responder y no estés titubeando o dudando a la hora de dar respuestas, ¿verdad? Es importante que ustedes sus respuestas sean seguras y que el oficial sienta las respuestas seguras. Recuerda que los oficiales están entrenados para detectar cuando una persona está mintiendo, ¿verdad? O cuando está tratando de evitar decir algo. Por eso tus respuestas deben de ser natural. Ahora, no es que estoy diciendo que mientas, sino lo que estoy diciendo es de que es mejor siempre dar una respuesta concreta porque así el oficial se da cuenta que está diciendo la verdad y se brinca a la siguiente pregunta. Entonces, siempre bien atentos a eso, practica en voz alta poder dar tus respuestas enfáticas y no titubees a la hora de dar la respuesta en la entrevista. Otra cosa que se debe evitar ya cuando se está en la sala de espera, ¿verdad? Antes de entrar a tu entrevista, es distraerte. Miren, ha habido personas que van a la sala de espera, están sentados esperando pues a que les llamen y se distraen, ya sea en su teléfono, ya sea platicando con alguien más o pensando cosas, no están poniendo atención. Y los oficiales, primero, muchas oficinas no te llaman por tu nombre, te llaman por un número. Hay otras oficinas que de repente los oficiales no pueden pronunciar en forma correcta nuestros apellidos y esto causa que nosotros pues no pongamos atención y se piense que están llamando a alguien más. Y no crean que los oficiales tienen mucha paciencia, que salen y te van a llamar y te van a ir a buscar. Ellos salen, llaman, no estás, se regresan y ya perdiste tu entrevista, tendrás que ir a otra. Entonces, siempre hay que estar atento. Recuerda a qué fuiste a esa sala. No fuiste a esa sala a estar en el teléfono, no fuiste a platicar con nadie, no fuiste a ser amigos. Se fue y se está en ese lugar para esperar a que te llamen, ¿verdad? Para tu entrevista. Entonces, siempre muy atentos. Otro error que se puede cometer por el cual no apruebas tu entrevista y que lo veo mucho es que no te preparas para tu caso. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cada caso es diferente.
Existen muchas variedades, muchas variantes, pues, de cosas que pueden acontecer o de tu caso. A lo mejor es una persona que te has casado varias veces. A lo mejor es una persona que nunca te has casado, pero trabajas. A lo mejor es una persona que no trabajas. O sea, existen tanta variedad. Y cada caso, al ser diferente, las respuestas son diferentes. Por eso te debes de concentrar en cómo responder tu entrevista, cómo responder a las preguntas que pueden adaptarse a tu caso. Por eso es indispensable que todos los días practiques en voz alta responder una entrevista. En este canal tenemos muchos videos en los cuales puedes practicar para tu entrevista, ¿verdad? En voz alta. Te invitamos en esos videos y te damos un espacio, un lapso para que tú respondas. Muchas personas desafortunadamente no se preparan para responder su propia entrevista y el día de la entrevista la pasan muy mal, ¿verdad? Porque no pueden responder. Y se me hizo preguntas que no me esperaba. ¿Cómo que no te esperaba? Me preguntó mucho de mi divorcio. Bueno, si has tenido divorcios, te debiste haber preparado para responder eso. Me preguntó mucho acerca de mis hijos que no viven conmigo y son menores de edad. Bueno, esta es una particularidad de tu caso de la cual tú te debiste haber preparado. Apliqué por matrimonio y me preguntaban muchas cosas del matrimonio. Te tienes que preparar, o sea, dependiendo el caso, es como te debes de preparar. Entonces, tómalo con mucha seriedad. Trata de imaginarte todos los escenarios posibles en los cuales el oficial te pueda preguntar y simplemente prepárate para responder. Eso es lo que te digo, o sea, imagínate cómo podría responder. De esta manera, en el momento que estés en la entrevista, el oficial te va a hacer preguntas, tú te vas a sentir cómodo porque es algo que tú ya practicaste. Aunque tengas inglés, o sea, aunque tengas inglés, hay preguntas que nos van a incomodar o que nos van a poner nerviosos. Pero si uno se imagina desde este momento cómo podría manejar esta situación, si el oficial se va por esa pregunta o si te empieza a indagar mucho en tu pasado, cómo prepararte para responder, te vas a sentir con más seguridad ese día y esto va a provocar que el oficial sienta la seguridad y no indague mucho. Entonces, muy importante prepararse para su caso. Muchas personas no se preparan para responder su propio caso. Otra cosa que se debe evitar cometer es hablar español. Hay personas que cuando el oficial te pregunta la dirección, de repente el código postal lo dicen en español. Así es, cuando les preguntan su altura y peso, lo dicen en español. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay oficiales que son flexibles, pero me ha tocado escuchar personas que hay oficiales que en cuanto hablo español, ¿sabe qué? En la entrevista en inglés me hablaste español, hasta aquí lo dejamos. ¿En serio? Y ha habido otros oficiales que ellos mismos te hablan español, pero lo que siempre te aconsejamos es que tú les continúes respondiendo en inglés. Si ya te dicen, no, no te preocupes, terminó la entrevista, podemos hablar español, anda, puedes hablar español con él, no hay problema si él te lo dice, pero evita siempre estar hablando español porque la entrevista es en inglés. Ahora, si te entrevistas en español, pues sí puedes hablar español, más que obvio, ¿no? Pero sí es importante que ustedes entiendan, ¿verdad? Que no metan español, no pidan ayuda al oficial en español, no le digan la respuesta en español, solo si él te dice, a ver, dime en español qué te acabo de preguntar, entonces sí le dirás. Entonces, bien importante esto, este error se debe evitar cometer, hablar español durante la entrevista. Y el error más grande que se puede cometer durante la entrevista es no saber tus derechos. Miren amigos, la mayoría de los oficiales son muy amables y esto lo hemos podido comprobar con personas que vienen a contar la experiencia, ¿no? Pero de repente sí hay oficiales que pueden cometer errores o no tienen mucha paciencia en ese momento o su criterio es demasiado alto, ¿verdad? O su exigencia es demasiado alta, o son de repente personas que tuvieron un mal día. Pero al final del día no es la culpa de uno, ¿no? Entonces, a veces las personas no aprueban su entrevista por cosas pequeñas, por una palabra, o porque se trabaron y no recordaron una fecha. En serio, existen esos casos. Pero el problema no veo en que no recordaste la fecha. El problema que veo acá es que las personas no saben sus derechos. Uno tiene derecho a pedir hablar con un supervisor. Así es. El oficial no lo tomará personal. El supervisor tampoco. O sea, no es que uno va a hacer un drama, ¿verdad? Una escena ahí, va a gritar y quiero hablar con el mano y si no es una tienda. No, sino, ¿sabes qué? Quiero hablar con un supervisor. Y el supervisor se lo va a explicar. Este oficial, yo siento que fue injusto porque no recordé una fecha. Vaya, si uno no recuerda, pues no recuerda,
¿verdad? O fue injusto porque me pidió una palabra, le respondí y para él no fue suficiente, pero yo le estoy respondiendo lo que me preguntó. Entonces el supervisor dictaminará en ese momento si él mismo te hace la entrevista, si pone otro oficial a hacerte la entrevista o si tendrás que ir a otro día, ¿verdad? A que te entrevisten. Entonces, pero nada se pierde con intentar hablar con el supervisor. Una persona me comentó que la tablet no estaba sirviendo, intentó escribir, pero no se podía escribir y lo intentó de nuevo. Y le dijo, ¿sabes qué? No escribiste bien. Dijo, no, la tablet no está sirviendo, dame una hoja de papel y lo hago. No, no se puede, ya no pasaste, tendrás que venir otra vez a otra entrevista y te vamos a hacer de nuevo tu examen de escritura. Y dijo, no, y recordó que le dijimos, pide hablar con un supervisor, pidió hablar con el supervisor, le dijo, ponme un papel, la misma oración la puedo escribir. Y el supervisor le dijo, ok, escríbelo, lo escribió en papel y le dieron su ciudadanía, le dieron su certificado y todo ese mismo día. Entonces, donde él no hubiera recordado que podía pedir un supervisor, te hubiera tenido que ir otro día. Entonces, hay que saber los derechos de uno. Recuerden, uno no va a pelear. Y al final del día también hay que ser sinceros. Si uno no sabe inglés y se atrabó y no supo nada, pues es muy diferente al cual uno sí supo. Entonces, ustedes tengan mucho criterio a la hora que están sintiendo que es injusto. No porque no lo aprobaron, es injusto. Depende de la razón por la cual no nos aprobaron. Entonces siempre hay que ser bien sinceros porque todas las entrevistas están siendo grabadas, ¿verdad? Y ellos saben de repente, es que este oficial de repente sí se pasó, dice el supervisor, ¿no? Entonces les invito mucho que vayan a nuestro segundo canal, Citizens Ahora, y que escuchen las experiencias. Y no se centralicen tanto en las experiencias nomás que son de su estado. Porque miren, hay personas que tuvieron su entrevista el mismo día en el mismo lugar y les hicieron entrevistas diferentes. Entonces no te puedes sugestionar, es que las entrevistas en Tampa son así, todas son así. Hay personas que el mismo día, parejas, ¿verdad? El esposo y la esposa, les hicieron entrevistas diferentes y tienen exactamente el mismo récord en Estados Unidos. Llegaron juntos, han vivido, o sea, todo igual. Y aún así les hicieron entrevistas muy distintas. Entonces, no solo escuches o intentes escuchar las que corresponden de tu estado o la ciudad donde te corresponde. Claro, esas traen un saborcito extra, pero infórmate con todas. Escucha todas las experiencias porque todas las experiencias tienen algo que te pueden compartir. Tienen algo que te puede dejar de enseñanza. Primero te pueden motivar, que es muy bien, te da mucha alegría, te dan ganas de seguir estudiando cuando ves la expresión de las personas. Segundo, te pueden informar cómo son las entrevistas, qué preguntan, porque con el tiempo cambian. Yo he visto, tengo más de 2 años haciendo videos y yo he visto la evolución de las entrevistas estos últimos 2 años, cómo las han ido cambiando. Y la verdad es siempre es bueno estarse informando y retroalimentando con personas que van a su entrevista, ¿no? Entonces, espero esta información que te estoy compartiendo te sea útil. Si así fue, ya sabes, dale un like. Ve a nuestra página citizensahora.com. De repente se te antoja comprar alguno de nuestros productos. Si tienes tu entrevista esta semana, te deseo mucha suerte. Recuerda no hacer estos errores. Evita cometerlos a cualquier costa. Y si no tienes tu entrevista aún, pues tienes tiempo para seguirte preparando para que el día que llegues a tu entrevista llegues lo mejor preparado posible y disfrutes y te sientas cómodo y seguro. Y pues, ¿por qué no? Sea una experiencia muy bonita. Nos vemos pues en el próximo video. Que estén muy bien, Chao.